enseñarle el video de lo que yo vi ayer. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. Gente... No tiene ningún sentido esta entrevista ni para ti. La entrevista del periodista y escritor mexicano Jorge Ramos a Nicolás Maduro, realizada el pasado 25 de febrero en el Palacio Miraflores, que el gobernante intentó silenciar, secuestrar, censurar, bloquear, ha propiciado tal vez de rebote lo más parecido a una suerte de aluvión de preguntas y opiniones sobre el periodismo y los periodistas. Lo que se dice debate no ha sido así. ¿Acaso porque todo está aún muy reciente o por pereza intelectual, que es una condición endémica en este mundillo nuestro? Para unos, la entrevista de Ramos es un canto a la verdadera libertad de prensa. Para otros, una muestra del compromiso desmedido del entrevistador. Y los hay que se han fijado en esas amenazas que el entrevistado soltaba y que le iban definiendo ante las cámaras como lo que de verdad es y no como lo que dice ser. Y las falsedades que decía como certezas escritas en piedra. Jorge Ramos ha tenido la enorme gentileza de comparecer en el programa de hoy y se lo preguntaré. Pero también quiero preguntárselo a todos ustedes. A ver, ¿cómo se sostiene una conversación más o menos lógica, más o menos decente, con las personas que confunden la política con una cuestión de fe? O que no hablo de entrevistas de prensa, hablo de una conversación de vecinos. ¿Cómo se cuestiona a las personas que esgrimen como dique y bandera sus principios cristianos, los suyos, ¿eh? ¿Cómo entrar en las honduras necesarias para adecentar una conversación si el otro de plano se escuda en la modestia de sus orígenes, como si eso fuera sinónimo de minusvalía intelectual? ¿Cómo se le pregunta a un líder político por los problemas de su país si automáticamente responde aludiendo a los problemas del país vecino? Y en tal caso, ¿debe o no debe notarse la presencia del periodista acucioso e inquisidor? ¿Cómo debe reaccionar un periodista cuando es evidente de toda evidencia que el entrevistado le está mintiendo y le está amenazando? ¿Qué haría usted? ¿Cómo conseguir además en tales circunstancias lo ideal en una entrevista, que es la intimidad y la confianza? Bueno, más allá de lo que cada uno de ustedes responda y lo que responde el propio Ramos, debo decir en su descargo, debo significar que siempre ha sido así ese mexicano enjuto y fibroso, que no es de ahora para luego. Su afán por ir más allá de la pregunta convencional, que consigue la respuesta convencional, que su idea del periodismo como incordio no es de ahora, es de siempre. Y eso, entre tanta lentejuela de ocasión y tanta nadería y tanta complicidad torcida, eso se agradece. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, un placer estar aquí. Me encantan tus corbatas, ¿eh? Bueno, la traje un poco a propósito, ¿eh? Es una fiera dispuesta a comer cualquier cosa o hablar. Antes de que se la coman ahí. Claro, claro. Así que la gente a veces nos critica porque dicen que la televisión es demasiado show. Bueno, la verdad es que la televisión no pasa porque sí. La televisión se produce, se crea, se piensa. Para que tú y yo estemos aquí, hay decenas o cientos de personas que están participando. Así que la televisión no es algo que se improvisa, ¿no? Se explica esa corbata entonces. Oye, ante todo, ¿qué le respondes a quienes dicen que fuiste al Palacio de Miraflores a provocar a Maduro y no a entrevistarlo? Yo había visto muchas entrevistas con Maduro últimamente y vi la oportunidad de ir a hablar con él. Había visto la entrevista que le hizo Jordi Évole, el español, la BBC de Londres, con un problema de traducción muy difícil para la periodista, y la que hizo María Elvira Salazar, y la que hizo la periodista mexicana de La Micha. Y yo no quería hacer esas entrevistas. Cada uno de ellos lo plantearon a su modo y lo respeto totalmente, ¿eh? Pero para mí la pregunta, Camilo, era ¿cómo entrevistas a un dictador? Pocas veces en nuestra vida hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Brevemente, unos segundos, me enfrenté a Fidel Castro, en 2 o 3 ocasiones a Hugo Chávez, un par de veces también con Daniel Ortega, pero un dictador como Nicolás Maduro, pocas veces. Y
Y yo no podía perder el tiempo, o sea, no podía llegar y preguntarle cómo está la situación en Venezuela, porque me iba a tirar un rollo de 4 o 5 minutos. No podía decirle si se iba a ir de Venezuela, porque me iba a decir que no y que los demás estaban equivocados. Así que me planteé la entrevista de la siguiente manera. Yo tenía que demostrar, con preguntas y con datos, que él era un dictador. Y creo que el trabajo de él, y él entendió, por lo menos así lo dijo públicamente, en ese debate, como él lo llamó, el trabajo de él era tratar de demostrar que era un presidente legítimo. Y ahí fue donde nos encontramos. 3 meses después de esa entrevista, de la confiscación del material, de las cámaras y las tarjetas de memoria, que por cierto no han sido devueltas las cámaras. Ni las tarjetas ni de las tarjetas de memoria. No. Entonces, atención al fiscal de Maduro, a Tarek William Saab, que investigue quién se robó esto, ¿no? Y si lo van a devolver. Porque es propiedad de Univision Network, no es de ustedes. Nos robaron las tarjetas. Después de los 17 minutos de entrevista, él se para, un poco torpemente trata de tapar con su mano el iPad o la tableta donde yo tenía las imágenes de unos jóvenes comiendo de la basura. No quería. A ver, es cierto que esto ocurre en muchas partes del mundo, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en Europa. Pero también es cierto que si tú dices que tu revolución ha tenido éxito, ¿cómo ocurren estas cosas? Entonces, termina la entrevista, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, llega y dice, esta no es la entrevista que nosotros autorizamos, ¿te imaginas? O sea, este es un debate interesante. Ellos creían, o se inventaron, que la entrevista les pertenecía. Mientras Nicolás Maduro se iba, yo le decía, pero ¿por qué no contesta estas preguntas? Esto es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. ¿Y qué decía que hacía? Él se fue, pero en ese momento, al entrar Jorge Rodríguez, nos confiscan las 4 cámaras que llevamos y las tarjetas de video. Se las quitan a los camarógrafos y a mí me llevan después a un cuarto oscuro junto con una de las productoras, María Martínez, y nos revisan y nos detienen durante 2 horas. Ahora, esto es importante para que la gente entienda. ¿Cuál es la entrevista que la gente vio? Junto a nuestras 4 cámaras... Te iba a preguntar eso. Perfecto. A ver, adelante. Ellos pusieron, me refiero al gobierno de Nicolás Maduro, ellos pusieron otras 3 cámaras, Camilo. ¿En el mismo ángulo? En el mismo ángulo. Yo tenía una cámara aquí y ellos ponían una cámara a un lado. Puse otra a un lado, una que me veía a mí, y esa tenía también otra cámara de ellos, y la cámara de Nicolás Maduro tenía otra. Es decir, ellos tenían 3 cámaras. Y es una práctica común de ellos, porque la vi con la entrevista anterior que le habían dado a Tom Llamas de la cadena ABC, que mientras uno está haciendo la entrevista con Nicolás Maduro, ellos simultáneamente están grabando con sus 3 cámaras, y no solo están grabando con sus cámaras, sino que están switcheando, lo que quiere decir que están ya produciendo, editando la entrevista en tiempo real, como si fuera en vivo, en tiempo real. Muy bien. La entrevista que tú viste, que acabamos de ver una parte, esa es la que ellos grabaron. Ah, yo iba a preguntarte, ¿es la tarjeta, o sea, es la imagen de Univision o la de ellos? No, o sea, nuestras tarjetas nos las han robado todavía. En nuestras tarjetas tenemos las cámaras separadas. Y esas cámaras no, ese video no se ha editado. Claro, se iba a editar después. Claro. O sea, está todo por separado. En esos videos, en esas tarjetas, todavía están, estoy absolutamente convencido, el momento en que se van Maduro, en que le digo que eso es lo que hacen los dictadores, el momento en que Jorge Rodríguez confisca nuestras cámaras, todo eso lo tienen ellos, y si lo quisieran sacar, lo pueden sacar. Y si no, espero que alguien nos lo haga llegar de alguna forma. Pero de todo esto se desprende, primero, una certeza. Maduro ha sido traicionado desde su entorno. Y una pregunta, ¿en quién puede confiar Maduro? A ver, sin la menor duda, hay un quiebre dentro del régimen, ¿no? Hay algo que se resquebrajó y que permitió que alguien o algunos dentro del régimen nos hicieran llegar ese video. O sea, la única manera de explicarlo es eso. Dentro del régimen se está quebrando por dentro, se está pudriendo por dentro. Si no, eso no ocurre. Y usamos varias fuentes confidenciales a las cuales tengo que proteger por su seguridad, que no puedo dar más detalles sobre eso, que son las que nos hicieron llegar este video, que creemos que se encontraba en una computadora, posiblemente el video ya borrado, y que alguien rescata. Lo sabemos porque el video original tiene algunas marcas digitales con cuadros muy pequeños que sugieren que la entrevista había sido borrada. Entonces, ellos efectivamente trataron de censurarla o borrarla, aparentemente, y alguien la rescató. Y ese video de ellos es el que nosotros pudimos presentar. A mí me llamó la atención, Jorge, que
Maduro, tan pronto Maduro entró al salón, arrancó la entrevista, internet queda bloqueada. ¿Ese es un procedimiento habitual del régimen con los periodistas? Me ha ocurrido en otras ocasiones, incluso con funcionarios de los Estados Unidos, que antes de llegar a la entrevista tienen un sistema electrónico que bloquea todas las señales. Nosotros teníamos con nuestras cámaras, tenemos un sistema que se llama Live View, que permitía que las cámaras con las que estábamos filmando en el Palacio de Miraflores, al mismo tiempo enviaran la señal a Miami. Y las 3 cámaras, o 4 de las cámaras, estaban enviando la señal y 10 minutos antes de la entrevista con Maduro, bloqueadas. Eso por una parte, y luego estábamos rodeados de agentes venezolanos. 2 de mis productoras son cubanas y me aseguran que varios de los agentes que estaban ahí en ese entorno eran también agentes cubanos. Por el acento. Claro, por el acento los identificaron. Lo que no entiendo es por qué el gobierno de Maduro inicialmente se mostró tan asequible luego de que una y otra vez negaran el acceso a Maduro. Y ahora dijeron, sí, que vengan, porque no entiendo. Porque ningún gobernante o dictador te da una entrevista si no le conviene. Y aquí le convenía a Maduro. Hay que entender el momento hace 3 meses. Hay más de 50 países que están reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo. Hay protestas multitudinarias en Venezuela. La presión internacional es cada vez mayor. El entorno de Nicolás Maduro se está resquebrajando. Lo único que tienen es las armas y la fuerza. Es un estado policíaco. Pero en ese momento, en donde ya se estaba incluso hablando de un plan de Maduro para irse del país, sobre cuáles serían las alternativas de la salida, ese es el momento en que Nicolás Maduro decide hablar con nosotros. Porque le convenía, porque él creía, equivocadamente, que podía hablar a través de nosotros y conseguir apoyo o explicarle a los venezolanos fuera, más de 3 millones que se han ido desde que él llegó al poder, lo que estaba ocurriendo en su país. Pero eso porque le convenía. Pero creo que es un error de cálculo que demuestra la afasia intelectual de que hace Gala Maduro, porque conociendo tu labor y conociendo cómo tú concibes el periodismo de puro incordio, de jorobar la pita, darle una entrevista a Jorge Ramos es como, o sea, se lo hubiera dado a un colega más aquecero. Pero es que ellos creían que iban a ganar, Camilo. Ellos creían que iban a ganar. Y yo concibo el periodismo. Una de nuestras principales funciones, por supuesto, es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Muy bien, ¿no? Pero hacer eso nada más no es suficiente. Creo que nuestra principal responsabilidad social es cuestionar a los que tienen el poder. Para eso servimos los periodistas. Para eso sirve el periodismo. Para cuestionar a los que tienen el poder. Y si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Yo te lo decía antes de empezar. Cuando yo llego a entrevistar a alguien con poder, pienso 2 cosas. Primero, que si yo no hago esas preguntas, nadie más las va a hacer. Y segundo, pienso que nunca más voy a volver a entrevistar a esa persona. Entonces llegas con una actitud distinta. No estoy buscando acceso, ni estoy buscando en quedar bien. Nicolás Maduro llega con su esposa, con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, con Jorge Rodríguez y otros funcionarios, y trata de hacer plática. Hablamos de Hugo Chávez. Yo les conté cómo una vez Hugo Chávez me había llevado a la frontera entre Colombia y Venezuela. Puso 2 sillas en una cancha de básquetbol, lo rodeó de gente. Las preguntas que yo hacía me las abuchaban y las que él contestaba se las aplaudían. Pero me aguantó las entrevistas Hugo Chávez. No se levantaba, ¿no? No se levantaba. Y luego Maduro trató de ser cordial. Me preguntó por Chiquinquirá, mi pareja. Y yo le dije, está muy preocupada por Venezuela. Es todo lo que dije. Y él entendió que yo no iba a tratar de ser cordial desde un principio. Y además, la primera pregunta es la que marca un poco el ritmo de la entrevista. Y pensé, tenía varias opciones, estuvimos pensando. La primera podría haber sido por qué no se va y por qué no deja el poder que no le pertenece. Pero luego nos dimos cuenta que lo más básico era cómo llamarle a él. Y comienzo diciéndole, usted no es el presidente legítimo de Venezuela. ¿Cómo le llamo? ¿Presidente, usurpador o dictador? Algunos han criticado eso. Pero me parece bien, ¿eh? Y además me parece que es un buen debate. Pero es la forma en que yo estaba planteando la entrevista. Y además, una vez así, yo sabía que tenía que interrumpirlo porque si él me empieza a dar una respuesta de 2 o 3 minutos, se acabó la entrevista. Preguntan en redes sociales que cómo buscabas la templanza para tú no perder el control. Al igual que tú, llevamos muchos años haciendo televisión y aquí en estos sets pasan muchas cosas y uno aprende a estar tranquilo en los momentos más complicados. De hecho, no sé si a ti te pasa, pero
pero mis mejores momentos de televisión Los breaking news. es cuando hay más tensión. Sí, los mientras breaking news. más Sí, difícil, Y se está cayendo el mundo y se caen los sistemas y más tranquilo. Y yo sabía, Sí, es verdad. a ver, porque yo me reconozco en televisión y yo veo la cara y yo sé lo que está pasando dentro de mí, pero en ese momento tenía que responder. Y de nuevo, mi labor en ese momento era cuestionar a alguien que tiene el poder. Hacer preguntas. Evidentemente Maduro se va descomponiendo y tú te mantienes así, pero con una flema británica. Por cierto, ¿cuál crees tú que fue la pregunta que más molestó a Maduro y por qué? La que más le molestó. Culparlo de los asesinatos que han ocurrido en Venezuela, porque él es el responsable de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional. Y esos asesinatos en el 2013, 2014, 17, 18 y 19 no podrían haber ocurrido sin su autorización. Eso por una parte. Él se sorprende cuando me dice, me estás acusando de asesinato, eso es muy grave, y luego me amenaza, me dice que si yo fuera venezolano tendría que enfrentar la justicia. Si fueras venezolano, tú tendrías que enfrentar a la justicia. Dice Maduro, en otro momento te dice, te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Te pedí Coca-Cola y no me invitaron. No, es que aquí no somos de marca, aquí es jugo natural cubano. Pero por cierto, me dicen que en Venezuela la Pepsi era más popular. Tengo entendido que sí, pero O sea, bueno. Maduro tendría que saber eso Pero también. él utiliza eso para tratar de desprestigiar. Claro. Lo que ocurre es que todas las preguntas él desprestigiaba, trataba de desacreditar la fuente. Cuando le hablé de Foro Penal, que tiene 989 presos políticos registrados en Venezuela, desacredita Foro Penal. Cuando le digo que tenemos más de 300 casos de Human Rights Watch, que es una de las organizaciones más respetables del mundo, en que se habla de abusos físicos e incluso de tortura del gobierno de Nicolás Maduro, él la desecha. Cuando estamos hablando del pollo, le digo, ¿te acuerdas del pollo? El pollo es Hugo Carvajal, su ex jefe de inteligencia. Él trabajó con él fue empleado de Nicolás Maduro, y cuando el pollo le dice al New York Times, le envía un mensaje, tú eres el responsable de cientos de jóvenes que fueron asesinados, no únicamente en las manifestaciones, sino también por falta de medicamentos y por falta de Es el demoledor. Claro, ese es su propio asesor que trabajó con él. Esas son las preguntas que más le molestan. ¿Qué estará pasando en Miraflores ahora, Están viendo CNN en me imagino español. que están viendo CNN en español. O sea, el pueblo no dejan al pueblo verlo, pero seguro lo están viendo ellos con sus antenas. Bien, publicidad. Acabo de recordar a Fito Páez. Cuando los satélites no alcancen, vengo yo a ofrecer mi corazón. No sé por qué la mente es así. Publicidad y estamos de vuelta enseguida.